Buenas tardes. Espero que ya con este pequeño retraso que haya dado tiempo también a que se vaya incorporando alguno más a esta conferencia sobre un título y un tema un poco peculiar. Las drogas, el café y problemas cervicales, unos problemas cervicales concretos acompañados de unos síntomas concretos. Eso lo especificaré. Vamos a empezar primero a despejar esa duda. ¿Qué tendrá que ver el concepto de drogas, café, dolores de cabeza? Y luego lo vais a entender, dolores de cabeza de origen cervical. Voy a empezar diciendo que yo, aparte de fisioterapeuta, estudié primero en enfermería. Estamos hablando ya de finales de los años 80, primeros de los 90. Quiere decir que ya soy un poco mayor. Y yo en enfermería prácticamente lo único que trabajé fue en el terreno de la psiquiatría, y concretamente un tiempo estuve trabajando en centros de desintoxicación. En aquellos tiempos pues había mucho problema con la heroína, posteriormente con la cocaína, pero eran fundamentalmente las dos drogas que más se veían. Y bueno, esto viene a cuento de que, me acuerdo de una de las conferencias que nos dio el psiquiatra jefe allí del centro de desintoxicación, hablaba, me impactó mucho como dijo: da igual que hablemos de la cocaína, de la heroína, de cualquier droga. Cada una tiene sus efectos diferentes, sus daños diferentes, sus matices y sus características. Pero todas las drogas tienen tres componentes o tres características. Primera, toda droga tiene lo que se llama recompensa. Todas las drogas tienen una recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una droga sea tal, tiene que tener un beneficio a corto plazo, una percepción positiva por parte del individuo que lo consume. Me sienta bien. Todas las drogas, si no, no lo serían. Evidentemente, si una droga te sentase fatal el primer día y tiene un efecto muy negativo, nadie quiere repetir. Si a alguien le pasa esto, tiene la suerte de pasarlo esto, no va a caer nunca en una droga. Esto es una amiga que una vez fumó un porro de marihuana y le sentó fatal, le bajó la tensión, le dio un blanco que se llama, evidentemente no vuelve a repetir nunca. Desgraciadamente las drogas, al principio, las primeras veces, siempre sientan bien. La cocaína te da euforia, te sientes mentalmente al 100%, te diviertes, estás eufórico. La heroína es todo lo contrario, te baja el tono, te relaja, te da placer. Todas, en definitiva, tienen lo que se llama recompensa, un beneficio. Cuanto más beneficio tiene a corto plazo, más peligrosa es. Porque más quieres repetir una segunda y una tercera y una cuarta vez. Más te acaba enganchando. Todas las drogas tienen una segunda característica, que es la tolerancia. Es decir, toda droga, según una persona las va consumiendo, se va acostumbrando. Llega un momento que el cuerpo se acostumbra a ella y necesita más dosis, más cantidad. El paciente va a intentar repetir con más frecuencia la ingesta de esa droga. Me da igual que sea el alcohol, que la cocaína, cualquier droga. Luego hablaremos del café, también es un poco una droga. Tolerancia, más dosis para conseguir un efecto similar que con el tiempo no llega a ser ni similar. Más dosis para acercarnos o para intentar hacer al principio hacia esa droga. Todas las drogas tienen esa característica, que el cuerpo se va adaptando a ella y necesita más dosis, más cantidad de esa droga para volver a sentir esa recompensa primero. Pero toda droga tiene una tercera característica, que si no la tiene, no es una droga, que es la dependencia. Dependencia. Es decir, llega un momento, cuando el individuo se va acostumbrando a la ingesta de esta droga, que necesita ya para estar, no para conseguir una gran recompensa, necesita esa droga para no estar mal. Porque el cuerpo ya depende de ella para estar, aunque sea regular. Necesito este consumo, esta cantidad cada vez más grande para ir tirando. Esto ya pasa, si esto es inmediato, la recompensa, la característica número uno
pasa al principio, la tolerancia a esa droga va incrementándose con el tiempo, la dependencia se instaura con el consumo continuado. Claro, hay drogas donde estos pasos se hacen rapidísimo. La heroína, por ejemplo, uno de sus peligros es que uno llegaba a depender de ella en cuestión de un mes de consumo. Necesitaba de ella para vivir. Hay otras drogas que van más despacio, el alcohol necesita mucho más tiempo, ¿vale? Es más paulatino, la recompensa no es tan intensa, la tolerancia necesita mucho tiempo, años, incluso la dependencia se va instaurando a ese tipo de años. Esta dependencia nos lleva a entenderlo también como que cuando no consumimos esa droga, la que sea, se instaura un síndrome de abstinencia. La dependencia lleva siempre a un síndrome de abstinencia, es decir, si no consumo esa droga de la que dependo, se instaura un síndrome de abstinencia, es decir, me pongo fatal. Cada droga tiene su síndrome de abstinencia, unos más intensos, probablemente el síndrome de abstinencia más intenso y más difícil de soportar es el de la heroína. A un heroinómano, cuando ya no toma su dosis y muchos o más de un día sin tomar la dosis, se instaura un síntoma de abstinencia donde le duele todo el cuerpo. Es una totalgia, es decir, le duele todo, le duelen hasta las pestañas. Es un estado de necesitar eso casi para poder respirar. Se hace insufrible la existencia porque es como que le doliese cada centímetro de cuadrado de su cuerpo. Dolor de huesos, dolor muscular. Necesita imperiosamente una dosis de heroína para eliminar el síndrome de abstinencia, ¿vale? Entonces, la dependencia nos lleva siempre a un síndrome de abstinencia. Vale. ¿Por qué he explicado esto sobre las drogas? Porque el café, que era parte del otro título de la conferencia, la cafeína cumple las tres características. Es decir, tiene una recompensa, nos despeja. Claro, tiene una recompensa muchísimo más leve que cualquier otra droga. No es tan potente ese beneficio. No, simplemente la cafeína te despeja, te da un tono donde uno está un poco más despierto, más vivo. Cierto bienestar, sutil. Tiene tolerancia, porque la gente que toma café es fácil que con el tiempo, un día que esté un poco más cansado o más de bajón, necesite un segundo cafecito o un tercero o 7, como he tenido pacientes que han tomado 8 y 10 cafés al día. Tiene tolerancia. Tu cuerpo necesita más café para notar lo mismo que notaba al principio. Y tiene dependencia, que esa tercera característica es fundamental para que a una sustancia, la que sea, le podamos llamar droga. Las tres características, recompensa, tolerancia y dependencia, son mucho más leves que la de la heroína. No quiero comparar, nadie me entienda que estoy comparando la cafeína con la heroína. Se comportan de una forma similar, pero a una escala muy diferente. La heroína es muy destructiva, la cafeína es una dependencia que se puede sobrellevar, ¿vale? Pero tiene esa dependencia porque cuando uno quita la cafeína, es decir, elimina el café y todas las sustancias por ejemplo, la Coca-Cola, las bebidas energéticas, el chocolate o el té, que tienen sustancias parecidas a la del café, cuando eliminamos de golpe, hablo del café porque es el consumo más habitual, cuando eliminamos de golpe el café, junto con cualquier otra sustancia que tenga estimulante, un síndrome de abstinencia. Así como he dicho que cada droga tiene su síndrome de abstinencia, la cafeína tiene su síndrome de abstinencia, que es dolor de cabeza, una cefalea de diferente grado. Puede ser desde un cargazón, se me carga la cabeza, hasta una migraña con ganas de vomitar o incluso con vómitos de bilis. Un dolor de cabeza de diferente grado, pero un dolor de cabeza que se instaura ya desde el primer día que uno no ha tomado su dosis de café. En el 95% de los casos, el dolor de cabeza se instaura ya por la tarde, de ese día que llevas ese café que no has tomado a la mañana, o ese segundo café que no has tomado a mediodía, o ese tercer café que no has tomado después de comer. Cuando no has tomado tu dosis de café habitual, cada uno la que tenga, a algunas horas empieza a instaurarse ese síndrome de abstinencia, que consiste, en primer lugar, como he dicho, dolor de cabeza en diferente grado.
Segundo lugar, mucho cansancio, sensación de que tengo el cuerpo apagado, la tensión baja, estoy sin tono, me falta algo, me falta ese café, esa dosis de cafeína. En algunos pacientes notan incluso que de vez en cuando a las cervicales le produce mareos o sensación de inestabilidad. Durante el síndrome de abstinencia aparecerá ese síntoma que tiene a veces. Se recrudecerán síntomas que el paciente a veces suele tener. Dolor de cabeza, cansancio, tensión cervical y mareo. Son los síntomas frecuentes del síndrome de abstinencia de la cafeína. Es decir, el paciente no toma su dosis y empieza a encontrarse mal. Hay pacientes que te lo dicen. Te dicen, yo es que si no me tomo mi café por la mañana no soy persona. Es una frase muy dicha o que a mí me han dicho muchas veces. Si tú no te tomas tu dosis de café, ya parece que tienes dependencia y te pones mal, es que tienes una cierta adicción a la cafeína. ¿Vale? Esto es así. De hecho, algunos me preguntaréis, os estáis preguntando, bueno, ¿cuánta dosis? ¿Cuánta dosis? ¿Cuántos cafés hay que tomar para que ya sea perjudicial? Porque claro, cualquier droga, cuando cumple ya estas tres, o cualquier sustancia, cuando cumple las tres características, cuando alguien ya depende de una sustancia para no tener problemas y no tener sino abstinencia, esa droga, la que al principio provocaba recompensa, la cafeína te despejaba, ¿vale? Cuando le ibas tomando mucho tiempo, empieza a tener efectos secundarios, empieza a tener efectos negativos. Cada droga tiene sus efectos negativos. Evidentemente, la heroína, la cocaína es muy destructiva, efectos negativos. Bueno, ¿qué os voy a contar? La cafeína tiene consumo habitual de cafeína. Cuando llega una persona al grado de dependencia, tiene ya efectos negativos. ¿Qué consecuencias tiene negativas la cafeína? Dolor de cabeza, aumento de las cefaleas por tensión cervical, cefaleas tensionales. El paciente que tiene tendencia a tener migrañas, la cafeína le producirá más migrañas. Y en general, tensión cervical. Tensión cervical. Yo suelo decir que lo que hace la cafeína es potenciar la tensión cervical que una persona pueda tener por su actividad laboral, por su postura en el trabajo, por el estrés fundamentalmente. La cafeína lo que hace es potenciar la consecuencia negativa que tiene el estrés en la columna cervical. La cafeína lo multiplica por 2, por 4 o por 10, depende de la cantidad. Y depende también incluso de la persona. Pero fundamentalmente que se toma. Entonces, cuando uno tiene dependencia de café porque cumple las tres, la recompensa siempre, pues solo sigues tomando café porque te gusta, pero porque te sienta bien. Tolerancia, cuando llevas tiempo tomándolo, incluso años, necesitas más cantidad. Y dependencia. Hay dependencia cuando quitas de golpe esa sustancia, ese café, y tienes un signo de abstinencia. Cuando tienes un signo de abstinencia es que tienes dependencia. Y cuando tienes dependencia, la cafeína ya te está produciendo efectos negativos a diario, aunque tú no los reconozcas o no seas capaz de identificarlo. ¿Qué efectos negativos? Que tengas cefaleas habituales, que tengas dolores cervicales habituales, que tengas tortícolis habituales, que tengas tendencia a tener problemas cervicales. Sobre todo problemas cervicales que se vayan o que se acompañen con frecuencia de pequeñas sensaciones de inestabilidad, de cargazón. Claro, si uno no ha tomado su dosis suficiente de café ese día o el cuerpo le está pidiendo más y no lo toma, le duele la cabeza. Y mucha gente dirá, o ha notado, que muchos días le duele la cabeza, se toma un cafecito más y se le quita el dolor. Y entonces la conclusión que va a sacar esa persona es de, el café me viene muy bien para el dolor de cabeza. Hoy me dolía la cabeza, estaba cargado, me he tomado un café y se me ha quitado. Claro. Imaginemos a una persona, un pariente vuestro, a un amigo, un paciente imaginario, que toma mucho alcohol. Y un día, por el motivo que sea, pasa mucho en pacientes que ingresan en un hospital y que no toman su dosis de alcohol y empiezan a tener un síndrome de abstinencia del alcohol, que tiene sus síntomas concretos, ansiedad, temblores, sudoración. ¿Qué da de abstinencia a esta persona? ¿Qué le hace estar bien? Tomar una buena dosis de alcohol. Se toma media botella de vino y se le pasa todo. Conclusión, el vino le viene muy bien al paciente, ¿verdad? No, el vino le está quitando el síndrome de abstinencia.
Un paciente que lleva sin consumir cocaína varios días y está que se sube por las paredes ansioso, ¿qué es lo que mejor le sienta para esa situación? ¿Qué dirá él? Que le viene de maravilla una dosis de cocaína, porque le quita el síndrome de abstinencia. Y que puede tener la percepción de que el café le viene muy bien para quitar el dolor de cabeza. El síndrome de abstinencia. Está incorporando más cantidad, está aumentando su tolerancia para no caer en síndrome de abstinencia. Cuando notes que te duele la cabeza, te tomas un café y se te quita, es que tienes dependencia del café. Entonces, cuando uno tiene dependencia de una sustancia, ¿cuál es el tratamiento? Pasar el síndrome de abstinencia, retirada de ese químico, el que sea, en este caso el café, conseguir quitarlo ese daño. El otro día hablé, hace un mes, hablábamos de que no todo lo que es malo aparentemente lo es. Y puse el ejemplo de un fumador que iba fumando 20 años, cuando deja de fumar, frecuentemente se tira, incluso varios meses, peor de los bronquios, porque expectora. Eso lo habréis oído muchas veces. Claro, cuando quitas el tabaco es cuando los bronquios aprovechan a curarse. Lo llamamos el otro día, los que viste mi conferencia sobre este tema, lo llamé crisis curativa. Es decir, quito algo que es malo como el tabaco y resulta que a corto plazo empeoro, en este caso de los bronquios. Le llamé crisis curativa. En el fondo también es un síndrome de abstinencia. Quito algo que es malo y si me hago empeoro, claro, empeoro de forma transitoria, luego estaré mucho mejor. Yo quito cualquier droga, quito el alcohol, estaré con una síndrome de abstinencia fatal, el que esté muy adicto al alcohol, pero luego, una vez que pasa el síndrome de abstinencia, su salud empieza a mejorar. Y lo mismo pasa con la heroína y la cocaína. Son síndromes de abstinencia brutales en aquellos tiempos y hoy día se sigue haciendo, se dan medicamentos tipo la metadona para apaciguar un poco el síndrome de abstinencia, pero hay que conseguir retirar el tóxico para que, una vez pasado el síndrome de abstinencia, el cuerpo empieza a recobrar la salud. Con el café pasa lo mismo. Retiro el café, hay una crisis curativa, un síndrome de abstinencia, que es dolor de cabeza, cansancio, estoy apagado. Hay gente que me dice, es que estaba hasta triste 2 o 3 días, con el ánimo bajo. Un dolor de cabeza, el ánimo bajo, estaba agotado. Incluso hay algunos otros síntomas más. Hablaremos, dentro de 15 días hablaré de lo mismo, de esta relación de las drogas del café, pero con los dolores lumbares. Hoy toca la cervicalgia y cervicalgia con cefaleas. Pero incluso hay gente que tendrá otros síntomas, ¿vale? Lo más frecuente son cansancio, dolor de cabeza, tensión cervical. Suele durar una tarde. Yo suelo decir, cuanto más intenso es el síndrome de abstinencia, es más cortito. Cuando es intenso, es decir, mucho dolor de cabeza, mucho cansancio, ganas de irse a la cama ya muy pronto, porque hay gente que te dice, parece que tenía como una gripe, me dolía la cabeza, estaba agotado, me dolía el cuello, pero sin fiebre. Cuanto más intenso, suele ser más cortito. El 90% de los pacientes suele ser un dolor de cabeza de una tarde. Habrá un porcentaje que le dure hasta 2 días. Durmiendo normalmente no duele, pero se levanta a la mañana todavía con dolor de cabeza. Raro, ¿eh? Normalmente suele durar una tarde. Normalmente cuando dura esa tarde o sería entero, ese día el paciente, si lo pruebas, duerme, dice, no he dormido tanto y tan profundo en años. Se levanta a la mañana con una sensación como una resaca alcohólica, porque en el fondo ese dolor de cabeza es una crisis hepática. Se levanta con una resaca, pero ya a lo largo del día va espabilando y llega a quitarse todo el dolor de cabeza. Eso suele ser el síndrome de abstinencia. Un día. Como digo, hay gente, un porcentaje ya menor, un 5 o un 10%, que el dolor de cabeza es más suave, pero puede durarle 2 días, 3 días. Hoy mismo tenía un paciente que hicimos esta prueba de retirar el café y me ha dicho que ha estado 5 días con dolor de cabeza, pero solo por las tardes. Esto es menos habitual. Es un síndrome de abstinencia más suave, pero más largo. Me dice, he estado 5 días súper apagado, cansado, a partir de las 4 o 5 de la tarde se me ponía dolor de cabeza, he dormido estos días un montón. Síndrome de abstinencia más suave, pero más largo. Un síndrome menos frecuente, ¿eh? Pero lo cuento porque os voy a invitar a que hagáis esta prueba
los que consumáis mucho café, y os puede pasar, ¿vale? Pero normalmente es un día de un síndrome de un bajón. A partir de que ese síndrome de abstinencia va pasando, segundo día, tercer día, ya el paciente se empieza a recuperar, va a empezar a tener más energía que cuando tomaba café, sobre todo una energía sostenida. Y es que cuando tomaba café, me tomaba un café en la mañana para estar espabilado 2 o 3 horas, pero luego tenía una reunión y un cafecito para estar luego espabilado ante la reunión. Y luego, claro, para no dormir después de comer, me tomaba otro cafecito, y luego a media tarde. Claro, sin querer me tomaba 4 o 5 cafés. Necesitaba el café para ir funcionando. Típico de cualquier droga, necesitaba esa sustancia para encontrarme relativamente bien. Te dicen, ahora sí que tengo energía todo el día. Ahora ya no tengo que tomar un café para estar despejado por una reunión. Tengo más energía, duermo mejor. Me dicen, yo antes pensaba que dormía bien. A mí el café no me quitaba el sueño, pero desde que he quitado el café, ahora sí que duermo bien. Ahora sé lo que es dormir bien. Yo antes pensaba que dormía bien, ahora sí que duermo bien. Duermo mejor, tengo más energía, y si antes me dolía la cabeza, que yo pensaba que era por estrés, estaba siempre tomándome un antiinflamatorio y un ibuprofeno para mis dolores de cabeza frecuentes, esos de cabeza se exacerbaron durante el síndrome de abstinencia, mi cansancio se exacerbó durante el síndrome de abstinencia, mi tensión cervical se exacerbó, pero después de que he pasado el síndrome de abstinencia, que llevo ya 4, 5, 6 días, 8 días sin tomar café, tengo la cabeza mejor, tengo la cabeza despejada, si antes tenía a veces un poco de mareo, estoy con la cabeza muy despejada, más energía y se me ha relajado el cuello y duermo mejor. Esta prueba la habré hecho unas 400, 600 veces, no sé, muchos cientos de veces. Y a veces, yo cuando hablo a veces con otros fisioterapeutas o en alguna conferencia que he dado, cursos para fisios, suelo decir, es una de mis más potentes herramientas terapéuticas para dolores cervicales, gente que le duele la columna cervical, que tiene tortícolis frecuentes, que tiene incluso hernias discales cervicales, sobre todo hernias en gente que ese problema cervical, o sea, hernia, suele ir acompañada de tensión cervical, de inestabilidad, de dolor de cabeza frecuente. Cuando veo un cuadro así, cervicalgia con cefaleas, cervicalgia frecuente, y le pregunto a café si toma café, sí, tomo no mucho, 2, 3 cafés al día. Cuando veo ese cuadro de ese paciente, desde incluso de hacer terapia manual, de hacer osteopatía, de darle plantas medicinales, primero tengo que saber, el paciente debe de conocer si el café le está influyendo negativamente en su problema, si es un factor fundamental o no. Y yo les digo, mira, hay una forma de saberlo, hay un test, parece que le pones a la gente le encanta hacer test, un análisis. Bueno, pues esto es un test infalible para saber si el café que tomas, tus 2 cafés, 3 cafés, te están produciendo, están facilitando que tengas ese problema cervical o no influye para nada. Y me dice el paciente, bueno, ¿cuál es ese test? Muy sencillo. Dejar de tomar café 2 días, completamente. Ojo, no solo café, porque hay gente que toma sus 2 o 3 cafés, pero además se toma 2 o 3 Coca-Colas al día, más aún, algunos te encuentran que toman alguna bebida energética, no voy a decir marcas, pero cualquier bebida energética que lleva mucha cafeína, aparte de azúcar y estimulantes. No tienes que tomar té ni cacao, sin nada. Normalmente con un día es suficiente. Con un día, en el 95% de los casos, ya se ve si hay síndrome de abstinencia o no. Hay gente que no, le surge el segundo día, por eso suelo decir 2 días. Pero casi siempre ya el primer día vemos si al suprimir la cafeína y todos estos estimulantes, a partir de media tarde empieza a tener este síndrome de abstinencia. Si te pasa eso, el café que tú tomas, me da igual la cantidad, que tome 4 cafés y no le hagan daño. Hay gente que toma 4 cafés, se los quita de golpe y está igual. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ninguna dependencia de la cafeína. Luego, si no tiene dependencia, no tiene efectos, por lo menos muy negativos del café. El café tiene ventajas, es antioxidante, tendrá muchas ventajas, que luego puedo comentar de esto también, pero si al quitarlo no tiene síndrome de abstinencia, no tiene grandes desventajas.
luego ¿por qué vas a dejarlo de tomar? Sin embargo, si tú te tomas un solo café, y dices, es muy poco, bien, es muy poco, parece que es muy poco, te lo quitas y tienes síndrome de abstinencia, ese café te está haciendo daño. Había cierta adicción a esa pequeña cantidad de café. Es raro con un café, raro en hombres, muy frecuente en mujeres. No sabría decirte por qué, no sé si es por el peso del ponderal o porque tiene menos tolerancia la mujer al café, pero esto es así. He visto muchos síndromes de abstinencia, mujeres que me vienen a la consulta con tensión cervical, me duele el cuello, me produce dolor de cabeza, estoy mareada, me da una torticolis aquí, o tengo una hernia que me quiere. Toma un café. Digo, vamos a hacer la prueba. Ah, si yo tomo un café, a mí no me va a dar nada. Vamos a hacer la prueba. Quita el café y tiene, he visto síndrome de abstinencia hasta de vomitar. Dolores de cabeza importantísimos, unas horas, una tarde. Solo con un café. Esto solo que lo he visto con mujeres. Con hombres haría falta nuevamente para que se produzca síndrome de abstinencia, pues por lo menos 2 cafés al día, 3. Yo ya cuando veo a alguien que toma 4 o 5 cafés, le va a dar un síndrome de abstinencia prácticamente seguro. Cuando veo a una mujer que toma 2 o 3 al día, le va a dar un síndrome prácticamente seguro. Estoy hablando del 100%, pero sí del 99% de posibilidades. De que el café, una mujer que tome 3 cafés al día y que tenga cervicalgias, dolores de cabeza, muy probablemente este va a ser un factor fundamental. Evidentemente, seguramente hay otros, hay otros alimentos que también pueden facilitar las cefaleas. El estrés, evidentemente, estrés de vida. No duermo suficiente, el trabajo, los hijos, vale. Pero el café lo que hace es potenciar todo eso y conseguir que te dé muchos problemas. Si quitas el café, si no hay abstinencia, la mejoría clínica va a ser incuestionable. Luego, evidentemente, a lo mejor yo le mando plantas medicinales, le hago terapia manual, le estiro, le hago masaje, punción, mando mi receta de plantas, manipulo, manipulaciones osteopáticas, todo eso va a ayudar, pero me allana el camino completamente de la musculatura cervical retirando el café. Entonces yo digo al paciente, ¿quieres saber si te influye o no? Haz ese test. Por lo menos hazte un día, mínimo un día, sin café. Y vemos qué pasa. Si se te instaura el síndrome, cansancio, aumenta, estoy peor, incluso dolores que hablaremos lumbares y en las extremidades inferiores, que los explicaré en la charla que daré en 15 días, hablaré también del café, las drogas y dolores lumbares. Si se instaura eso, lo que hace falta es estarse una temporada sin café. Mínimo 9 días. ¿Vale? Ese sería el mínimo para limpiar el cuerpo, nuestro sistema, sobre todo el hígado, de la cafeína. Mínimo 9 días. Cuanto más intenso es el síndrome de abstinencias, que había más adicción, más efectos negativos. Lo más interesante es estar sin café más tiempo. Pero eso es de pura lógica. Fíjate, a mucha gente le dices deja el café y no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque es una droga. Y quitar las drogas cuesta. Sin embargo, cuando el paciente comprueba lo que le ha pasado en su cuerpo, en su organismo, a quitar el café, el síndrome de abstinencia que ha tenido, se sorprende de no poder imaginarse que el quitar el café le produjera todo eso. Y muchos de esos pacientes te dicen, no, que no voy a volver a tomar café, que no voy a volver a tomar café, que es que duermo mejor, estoy con el cuello mucho mejor. He tenido casos me acuerdo de una mujer con una hernia cervical derecha, una mujer muy nerviosa, una mujer de 35 años con mucho estrés y tenía una hernia cervical derecha. Tenía una hernia cervical derecha, por lo cual le habían propuesto operarle de su traumatólogo. Ella se resistía, pues una operación cervical, era joven. Tenía una hernia cervical derecha que le daba dolor hacia el brazo, con tratamientos de anticorticoide y no mejoraban, y además tenía muchos dolores de cabeza. Y cuando le pregunté, ¿tiene mucho estrés? Me dice, sí, muchísimo y tal, estoy nerviosa, 2 hijos, encima del trabajo. ¿Cuánto café tomas? Hombre, pues igual me tomo 7 al día, porque claro, porque estoy cansado. Duermo bien, entonces como no duermo bien, estoy cansada, me tomo más café. Ya estaba en el círculo vicioso de necesito más café para no estar mal. Es decir, estabas adicta a la cafeína para poder funcionar. Le dije, vamos a hacer esta prueba. Joder, es que yo sin café no puedo vivir. Es un día. Es un día. Si no te pasa nada, si te tiras el café y estás igual, echas de menos tu café, pero no tienes una reacción física objetiva, negativa, pues vuelves a tomar tu café y es que no te influye. Yo ya sabía que iba a influir.
Pero si te influye, es que el café te repercute mucho en aumentar la tensión cervical y eso te influye en la hernia. Por supuesto, negativamente. Debió tener un dolor de cabeza que me llamó. Le dije, si tienes problemas, yo siempre tengo un poco el teléfono abierto en estos casos, y me llamó un domingo. Me llamó el marido y ya no podía ni hablar. Había vomitado 2 veces, que se iba a urgencias porque le dolía la cabeza, que le iba hasta allá. Y le dije lo que le dije 3 días antes, cuando había estado en consulta. Cuanto más te duela, mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más intenso es el síndrome de abstinencia, es que estaba más enganchada y más efectos negativos tenía. Y cuando se pasa el síntoma, más radical. Impresionante cuando la vi, no sé si fueron 2 o 3 después, con el cuello 95%. Y estamos hablando de una cervicobraquialgia, que es el dolor. Es como una ciática, una hernia discal lumbar ciática, pues una hernia discal cervical da dolor hacia el brazo. Se le había mejorado la movilidad cervical de una forma asombrosa. Estuvo una semana que no podía con su cuerpo de cansancio, pero en cuanto fue pasándose ese cansancio, sin tomar café, empezó a decir, tengo mucha más energía, duermo mucho mejor, eso lo explicaba antes. Este caso que os explico, que es un poco extremo, puede parecer un poco mentira, ¿una hernia discal cervical? Pues sí, porque si disminuyes la contractura cervical, una hernia se puede reabsorber. Hablaremos largo y tendido muchas veces sobre la hernia discal. Pero esta prueba la he hecho muchas veces, con hernias discales cervicales, con cefaleas y migrañas crónicas, con problemas de mareos. El mareo hay otras connotaciones, pero bueno, puede ayudar. Y a veces es alucinante el resultado que tiene quitar el... Luego, evidentemente, hay veces que hay que ayudarle con estiramientos, con manipulaciones osteopáticas, con hierbas, pero lo que allá en el camino desencadenar esta crisis curativa, que en el fondo es una, síndrome de abstinencia es una forma de crisis curativa, en poco tiempo lo que mejora la salud cervical, por eso yo siempre pido que la retirada del café no sea paulatina, porque hay gente que me dice, bueno, si lo quito poco a poco, el síndrome será más despacio, más lento. Ya, pero te vas a tirar reduciendo el café poco a poco durante un mes, el síndrome va a ser, vas a estar un mes mal y no vas a percibir la dependencia que tenías. Es bueno desencadenar un síndrome de abstinencia en estos casos con una crisis curativa potente, porque el paciente luego sale como diciendo, joder, el daño que me hacía el café. El aprendizaje que tiene el paciente es mucho mejor, más potente. No se le va a olvidar. La tendencia recaída, la gente que tiene un síndrome de abstinencia potente no vuelve a tomar la misma cantidad de café que tomaba antes, nunca. Tomará un café de vez en cuando, como mucho uno al día, no vuelve a tomarlo antes, nunca, porque ha aprendido que eso le hacía daño. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí venía un poco el título de la charla. Drogadicción, para entender un poco cómo funcionan las drogas, para entender que el café en el fondo es una droga pequeñita, no es destructiva, ni comparación con otras drogas, pero que se comporta con los 3 componentes de una droga y que tiene consecuencias negativas como cualquier droga sobre la columna cervical, entre otras cosas. ¿Vale? Yo cuando estoy haciendo un estudio, de hecho, sobre el café y las cefaleas, estoy haciendo un estudio y cuando hace una revisión de los estudios hechos sobre el tema, todos los estudios que había, prácticamente todos menos uno, eran sobre los beneficios del café para un montón de cosas. Qué casualidad. Nos estimulan a que tomemos café. Qué casualidad. Ojito con la investigación, porque a veces interesa reconducir investigaciones, por ejemplo, para que tomamos café. En un estudio ponía que hasta 4 cafés al día son todos beneficios. Madre. 4 cafés al día, 28 cafés a la semana. Más de 100 cafés al mes, que es bueno para la salud. Uno, como mucho, y lo ideal es que no sea todos los días. Lo ideal es que tú dejes de tomar café un día y no tengas sino abstinencia. Ese es el consumo positivo del café. Que tú un día no tomes tu café y no te duele la cabeza y estés cansado. Eso es lo normal. Si tú te quitas tu café al día y si estás cansado, es que ya hay cierta adicción, entre comillas, ¿vale? Y por tanto, efectos negativos. Luego, como veis, tiene su relación el título de esta charla, drogadicciones, consumo de café y cervicales. Por tanto, creo que he contestado ya algunas de las preguntas que me estáis poniendo. ¿Y yo cómo sé si me hace daño? No se sabe hasta que no se prueba. Yo a veces me llevo la sorpresa de gente que toma 4 cafés, se los quita y no tiene síndrome de abstinencia. Pues es que el café a esa persona lo aguanta muy bien. En general, algún hombre. Raro, con 4 cafés. Pero puede pasar. Hay gente que tolera mucho, como el alcohol. Hay gente que bebe mucho alcohol, lo quita y no tiene ningún síndrome de abstinencia. No tiene dependencia. Tolera mucho el alcohol. Bueno, bien.
que bebe muchísimo alcohol, cuando lo quita puede tener una abstinencia. Vale. No se sabe más que cuando se prueba. Es un test que si tomas café todos los días, tienes un consumo regular, claro. Si tomas café, pruébalo un día. Si ese síndrome de abstinencia en mayor o menor grado, cuanto más grado de síndrome de abstinencia es que haya más dependencia. Y más va a mejorar tu salud a posteriori. Semana después, no más. ¿Vale? Bueno. Como digo y repito, y de otros parecidos, cafeína, mucho más aún los estimulantes, las bebidas energéticas, que eso es para hacer un capítulo. El veneno que es. Volver a hablar de este tema, pero con respecto a los problemas lumbares y algunos problemas eso, de extremidades inferiores muy peculiares y contra un caso clínico que he tenido con relación a esto, al consumo de cafeína y de estimulantes. ¿Vale? Luego será la conferencia que dé en 2 miércoles, en 15 días. Hasta entonces, espero que esta conferencia os haya sido de utilidad y un nuevo vídeo. Adiós.